En estos días pasados yo había puesto en la página de Facebook una pregunta como disparadora para que pudiéramos pensar en este tiempo. La pregunta es, ¿Dios castiga o no castiga? Me gusta mucho el tema de las redes sociales porque hace que la gente aprenda a manejar y consumir la comunicación social masiva, pero con criterio cristiano. 24 horas duró esa publicación en el Facebook hasta esta mañana y hubieron hasta las 10, 11 de la mañana más de 800 personas que pusieron me gusta. Ustedes saben lo que eso significa. Pasaron por ahí, lo miraron. Sin embargo, yo hacía una pregunta. ¿Dios castiga o no castiga? 800 personas pusieron me gusta, lo cual no es una respuesta. Solo 26 personas se animaron a compartir y contestar lo que creen sobre esto. Si vos crees que Dios en verdad castiga o no castiga. Solo 26, 27, a esta hora debe haber subido el número, pero en 24 horas, 800 me gusta, solo 26 opiniones y nada más que una sola persona compartió esa pregunta. Así que viene muy al caso de esta celebración penitencial para develar un poco el misterio de esta pregunta. Tengo que decirles que de las 26 personas que participaron respondiendo de alguna manera, contestando la pregunta, todos dijeron, Dios no castiga. Y yo entiendo por qué lo dicen de esa manera. Primero hay que tener en cuenta lo que la palabra castigo significa para nosotros en este lenguaje moderno que tenemos. La palabra castigo tiene una connotación casi como de odio, de injusticia. Cuando te castigan es porque no te quieren. Entonces toda esta connotación que la manejamos hoy en día tiene que ver justamente con lo que no es Dios para nosotros. Dios, por ejemplo, no odia, Dios es bueno, Dios es Padre. En ese contexto yo nunca podría decir que Dios castiga, Padre. Es lo que me dice la gente generalmente en estas respuestas del Facebook. Muchas personas dicen, Dios no castiga, somos nosotros los que nos castigamos porque tenemos que pagar las consecuencias de nuestras malas acciones. Eso también es verdad, pero no responde a la pregunta esencial. Teniendo en cuenta entonces no solamente la palabra de Dios, lo que escrito en la Biblia, las mismas palabras de Jesús, el magisterio de la Iglesia de los últimos tiempos, que por supuesto no puede estar en disonancia de la Sagrada Escritura, nosotros creemos en un Dios que es bueno, que es justo, que premia a los buenos y castiga a los malos. Eso lo decimos desde el catecismo. En un discurso más o menos reciente, el Papa Benedicto XVI, en la apertura de una reunión de obispos, dijo, Dios puede castigar al mundo por esto y por esto, por las cosas que se están viviendo. Y no estaba diciendo nada nuevo el Papa Benedicto. Antes Juan Pablo II también, hablando en una catequesis de los miércoles, hacía referencia a que Dios castiga y además tiene benevolencia con nosotros. Quizás lo que nos pueda acercar a la respuesta, y es muy iluminador, Santo Tomás de Aquino, que habla de una voluntad divina antecedente y una voluntad divina consecuente. Eso ayuda a distinguir para no confundirse.
Cuando uno está confundido es como que tiene las cosas mezcladas. Y Santo Tomás es el que dice distinguir para no confundir. Entonces, ¿qué distinguimos? Hay una voluntad antecedente de Dios, antes de nuestros actos, que es la salvación, la bondad, el amor. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero una vez que nosotros, seres creados libres por Dios, decidimos sobre nuestros actos, Dios, que es justo, no puede ir en contra de su propia creación y la tiene que respetar. Por lo tanto, tiene que secundar esas acciones nuestras, tal como las elegimos, porque Él nos ha creado libre, y si nosotros decidimos rechazarlo a Dios, Él tiene que aceptar esa decisión libre nuestra del rechazo de Dios, del odio a Dios, incluso de la condenación o el castigo eterno. ¿Por qué Dios tiene que aceptar eso? Porque Él nos ha creado en libertad. Y nos ha creado en un amor tal que aún permite que lo rechacemos sin dejar de amarnos. Por eso las personas que están condenadas en el infierno, que podemos decir, están castigadas para siempre en las penas del infierno, están ahí porque eligieron libremente rechazar a Dios, que es amor, y que por su amor crea un lugar diferente para que estos hijos rebeldes no le vean la cara. Miren qué amor tiene Dios, que aún en el rechazo o en el odio a su persona, respeta nuestra voluntad y nos da ese lugar al que llamamos infierno. Puede ser un estado, no un lugar físico, ¿verdad? Un estado de condenación, un estado de castigo eterno que libremente hemos elegido y que Él respeta. Y que existe porque Dios quiere. No se escandalicen de esa expresión. ¿Por qué Dios quiere? Porque no puede no querer lo que Él mismo ha creado libre. Dios no puede hacer un círculo cuadrado, aunque sea Dios. Él tiene que respetar las leyes que Él mismo ha puesto en la naturaleza. Y si al hombre lo ha hecho libre, y el hombre decide odiarlo y rechazarlo para siempre, Dios tiene que querer condenarlo por la libertad que le ha dado. Dios tiene que querer el castigo de ese ser que ha creado en libertad. Espero que vayan más o menos interpretando hasta ahí. Yo sé que es difícil entender este castigo, pero es tan importante creer que Dios castiga para poder creer que Dios salva. Porque si no, ¿de qué me salva si no hay castigo? Si yo caigo en esta cosa así medio romántica, por decirlo modernamente, de decir, no, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios no castiga, pareciera que anuláramos el pecado, pareciera que anuláramos la libertad del hombre, por lo tanto pareciera que anuláramos al mismo Dios que nos ha creado en libertad. Estamos tocando el misterio de Dios y el misterio del hombre. Entonces, quiero decir ahora, la misericordia no anula el pecado. El pecado existe aunque Dios sea misericordioso. ¿Y Dios es misericordioso? Claro que sí. Y por eso ha querido tener misericordia de todos nosotros y ha inventado la manera de llegar hasta nuestra naturaleza humana para que la misma naturaleza humana pague la culpa que debe en justicia
Y aquí viene una frase iluminadora. Dios hizo justicia con el cuerpo roto de su Hijo en la cruz. Esta es la justicia de Dios. Este es justo. Dios es justo. Porque hizo de esta naturaleza humana, asumida por la segunda persona de la Santísima Trinidad, a esta naturaleza humana, a esta persona divina que asume la naturaleza humana, le hace pagar la culpa tuya y mía. Esa es la justicia de Dios. Por lo tanto, el juicio de condenación que caía sobre nosotros, y que es justo y que corresponde pagar, y que hay que creerlo, porque si no te crees que hay una culpa, entonces no hay un Salvador. Nosotros merecemos el castigo, el Papa lo dijo en estos días. ¿Cuánto de nosotros merecemos el infierno? En razón de justicia. Porque nuestros actos no son buenos. Pero he aquí que vino uno en reemplazo de todos y Dios quiso hacer justicia con él en nombre de todos los que aceptan su sangre para tener misericordia de todos. Ahí viene la segunda parte. Entonces, Dios castiga porque es justo y da a cada uno lo que le corresponde. Pero Dios es misericordioso porque la justicia la hace con su Hijo. Es decir, a su Hijo lo hace merecedor de las culpas que nosotros debemos. ¿Y quiénes la reciben? El que cree en que éste ocupa tu lugar. El que cree que éste, Jesucristo, paga por todos nosotros. Esa es la misericordia de Dios. Por lo tanto, el creer en la misericordia y hablar de la misericordia, y vamos a celebrarla dentro de unos días, no es negar el juicio. Al contrario, la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero juicio hay. Justicia hay. Castigo merecido por el pecado hay. Infierno querido por Dios para que existan y vivan los que decidieron odiarlo, hay. Entonces, estrictamente hablando, Dios castiga porque es justo, pero además tiene misericordia de nosotros. ¿Y quién recibe esa misericordia? El que se cree que Jesucristo muere por sus pecados. Ese recibe la misericordia. ¿Entienden? Porque no escucho desde aquí. O están así muy contemplativos, digamos. No, me gustaría saber si está más o menos claro. Está claro, ¿verdad? O sea, no está reñido el juicio con la misericordia. Es más, en la vigilia pascual vamos a cantar: oh feliz culpa que mereció tan gran Redentor. Es decir, hay un Redentor, ¿de qué? De una culpa. Una culpa que merece, ¿qué cosa? Un castigo. Entonces, ¿Dios castiga? Sí, pero también perdona. Y es verdad también, porque la palabra lo dice, es más misericordioso que justo. Porque en justicia cada uno de nosotros debía ocupar el lugar de la cruz. Entonces el amor de Dios creó esta manera de la misericordia que supera la justicia. Eso lo dice la palabra. Pero no está mal que digamos que Dios sí castiga, aunque sea Dios amor. Es el mismo Dios amor que castiga por amor a los elegidos. Es decir, el infierno canta la gloria de Dios. Aunque los condenados no lo acepten, la existencia misma de este castigo eterno da gloria a la bondad de Dios, que permite que el hombre lo rechace.
Hay dicho de otra manera, el castigo eterno del infierno, su existencia es querida por Dios, si no, no existiría. Y entonces el infierno, ¿qué hace? Declara el amor de Dios por la libertad de los hombres que lo rechazan, que no aceptaron su misericordia. Entonces, hermano, ¿qué quiere que te diga? Este es tiempo de misericordia. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que vos podés poner tus pecados delante del Señor y decir, mira, Señor, necesito de vos, necesito de tu perdón. El castigo que nosotros merecíamos lo ha cargado Jesucristo. Y la voluntad del Padre fue mandarlo a sufrir a su Hijo en la cruz para el perdón de los pecados. Dios castiga el pecado en el cuerpo de su Hijo, en su naturaleza humana, para que la naturaleza humana pague, no para que vos y yo paguemos. Nosotros somos recreados en una segunda naturaleza, que es la gracia. Porque Dios sabe que nosotros no podemos, que estamos limitados por el egoísmo y por el mal, y que sin su ayuda nos condenaríamos. Por eso creernos esta buena noticia es creernos la salvación que es obra de Dios en nosotros. También lo dijo el Papa en estos días pasados. La salvación es un don, ni se compra ni se vende. Es un don. ¿Qué quiere decir? Es algo que se cree, que se recibe, y ahora lo estás recibiendo en esta predicación, porque la fe entra por la predicación. Si vos me estás creyendo lo que te estoy diciendo, en este momento te estás salvando, solo por escucharme, no por hacer. El que hizo, ya lo hizo, y de una vez por todas, perfecto, en la cruz. Se actualiza en la Eucaristía. Se recibe como sacramento en la Eucaristía. ¿Qué recibo yo? El fruto del don más grande de Dios Padre a la humanidad, que es la sangre de su Hijo Jesús. No te pide tu Hijo a vos, da el suyo. ¿Y qué es lo que nos da a nosotros? Simplemente el don de creernos esto, que esto obra en nosotros la vida eterna. La vida eterna es creer que Jesucristo vive en nosotros resucitado, venciendo la muerte. La muerte que vos y yo vivimos todos los días. No la muerte física, a esa vamos a llegar todos, sino la muerte de no ser hoy lo que quisiéramos ser. De no ser buenos, de no ser felices, de no ser exitosos, de no ser reconocidos, de no ser. De esa muerte hoy te libra el Señor. Si vos te crees esto es porque el Espíritu Santo te lo está confirmando en tu corazón. Y esto es gratis. Esto es el querigma. Es el anuncio de Jesucristo vivo y resucitado por vos y por mí. Si vos te crees que Jesucristo ha pagado tus pecados, incluso lo que todavía no has cometido, mi gracia te basta, te dice Jesús. Esta es la gracia que te basta. Esto significa mi gracia te basta. Creer que Él ya pagó por tus pecados. Es como que si te dieran una tarjeta de crédito que ya está pagada, aunque no hayas gastado nada. Está todo pagado. Y esta es la alegría del cristiano. El que vive de esto, vive dependiendo de Dios. Es decir, no puede dejar de depender de un cheque en blanco como este. No puede dejar de depender de una liberación como esta. Porque no es que el cristianismo no es que te manda a hacer cosas para heredar la vida eterna. Es creer en alguien. ¿Qué es el cristianismo? El Papa lo dijo ayer. Es una persona, no es una filosofía. No es un montón de normas para lograr conseguir algo o para vivir educadamente. No. El cristianismo es una persona. ¿La aceptás a esta persona en el corazón? ¿Aceptás a Jesucristo?
en tu corazón? ¿Aceptás su sangre derramada por el perdón de tus pecados? Una vez que vos le decís que sí, esa sangre sirve también para el perdón de tus enemigos. Y ahí viene la reconciliación con todos. Porque no solo ha dado la sangre por vos, también lo ha dado por ese que te ha dañado. Por eso el perdón de los pecados viene por aceptar la sangre de Jesucristo para mí y para mi enemigo. Alcanza para todos. Además, con una sola gota hubiera bastado, porque es la sangre del Hijo de Dios. Hermano, esa sangre sella una alianza permanente con vos y con Dios. Y nada ni nadie te puede separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús. Felices Pascuas para todos.